Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora, Anaí Solís. Día 162, Antiguo Testamento, libro Primera de Reyes, capítulo 12. Los becerros de oro en Betel y Dan. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue a Siquem y fortificó Peniel. Pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios, el templo del Señor acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo israelitas: no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar el becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levita. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificio a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Capítulo 13. El hombre de Dios que llegó de Judá. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel, en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se ponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: «¡Altar, altar! Así dice el Señor. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre mí a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos». Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: «Agárrenlo». Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento, el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: «Apacigua al Señor tu Dios. Ora por mí para que se me cure el brazo». El hombre de Dios suplicó el Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dio al hombre de Dios: «Ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo». Pero el hombre de Dios le respondió al rey: «Aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así
me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día y lo que había dicho el rey. Su padre les preguntó, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, que había llegado de Judá, y el padre los ordenó, aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno tuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino a Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden. No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó, también soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó y el hombre de Dios volvió con él y comió, bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno y el hombre de Dios se puso en camino, pues un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo, ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta les dijo a sus hijos, aparéjenme el asno. En cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino, con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado el asno. Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él clamando, ¡ay, hermano mío! Después de enterrarlo, el profeta les dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme de la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios y pongan mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la sentencia que en obediencia a la palabra del Señor Él pronunció contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos que están en los montes de las ciudades de Samaria. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él los consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra.
Capítulo 14. Profecía de Ahías contra Jeroboam. En aquel tiempo se enfermó Abías, hijo de Jeroboam, y éste le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. Luego vete a Silo, donde está Ahías el profeta, que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestros hijos. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego. Pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo que está enfermo. Quiero que le des tal respuesta. Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Regresa donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor, Dios de Israel: yo te levantaré de entre mi pueblo Israel y te hice gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vinieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, vuelve a tu casa. El muchacho va a morir en cuanto llegues a la ciudad. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam, solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor, Dios de Israel. El Señor levantará para sí un rey en Israel, que exterminará a la familia de Jeroboam. De ahora en adelante el Señor sacudirá a los israelitas, como el agua sacude las cañas. Los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados, y los dispersará más allá del río Éufrates, porque se hicieron imágenes a la diosa Cera y provocaron así la ira del Señor. Y el Señor abandonará a Israel por los pecados de Jeroboam. Cometió e hizo cometer a los israelitas. Entonces la esposa de Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsa. En el momento en que atravesó el umbral de la casa, el muchacho murió. Así lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, sus batallas y su gobierno, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años cuando murió su hijo Nadab. Lo sucedió en el trono. Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 7. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios.
por 3 meses se crió en la casa de su padre y a quedar abandonado la hija del faraón, adoptó y lo crió con su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en la palabra y en la obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó, matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocieran que Dios iba a librarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron. Así, al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos y diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al Egipto? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasado 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte de Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo al Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo, y en el desierto durante 40 años. Este Moisés le dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le había hablado en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados. Fue también el quien recibió palabra de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual le dijeron a Aarón: tienes que hacernos dioses que vaya delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificio y tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindiera culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas: Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrenda durante 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, a la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorar. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 72, del 1 al 20. Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgarás con rectitud a tu pueblo y harás justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo
y fruto de justicia las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que viva el rey por 1000 generaciones. Lo mismo que el sol y que la luna, que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra, que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir, que domine el rey de mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributo los reyes de Tarsis y de las cortas remotas, que los reyes de Saba y de Seba la traigan presente, que ante él se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalío y del necesitado, y a los menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la violencia, porque considera valiosa su vida. Que viva el rey, que se entreguen el oro de Saba, que se ore por el sin cesar, que todos los días se les bendiga, que abunde el trigo en toda la tierra, que ondeen los trigales en la cumbre de los montes, que el grano se dé como en el Líbano, que abunden las gavillas como la hierba del campo, que su nombre perdure para siempre, que su fama permanezca como el sol, que en un nombre las naciones se bendigan unas a otras, que todas ellas lo proclamen dichoso. Bendito sea Dios, el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Meditación del día de hoy. Podemos ver cómo Salomón simplemente se alejó de la presencia del Señor. Ya hacia el final de su reinado, no le dejó a su sucesor una nación saludable ni tampoco próspera. Israel luchaba por la falta de liderazgo moral y político. Roboam, el hijo de Salomón, simplemente heredó el trono, pero impuso sobre los ciudadanos demandas excesivas y absurdas encima de los altos impuestos y al servicio militar obligatorio impuestos por Salomón. El pueblo simplemente se le rebeló y la nación se dividió. La rebelión y la infidelidad causaron estragos, como siempre ocurre. Por eso, hoy oramos en esta hora, para que hombres y mujeres tengan temor de Dios y que antes de poder gobernar puedan comprender que si Cristo no está en la ecuación, nada bueno podrá suceder. Bendiciones.